Muy bien, abran sus Biblias en Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13. Y para que no se nos olvide, pues vamos a dar lectura otra vez a los versos del 4 al 7. Primera de Corintios 13, versos del 4 al 7. Dice así la palabra del Señor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa es la palabra de Dios para nuestras vidas. Gracias a Dios, hermanos, como ustedes recordarán, hemos avanzado un poco en nuestro estudio de esta sección de las Escrituras, Primera de Corintios 13, versos del 4 al 7. Y hemos estudiado hasta acá dos colores, hemos terminado dos colores o matices del amor que vemos aquí. Los primeros dos que tenemos ahí es que el amor es sufrido y es benigno. Estos dos colores o matices son acciones, digamos que resultantes del amor que se deben de observar entre nosotros en la vida de esta iglesia local. Porque este sermón, este estudio es para ti, es para mí, no es para los hermanos de otra iglesia. Allá en otras iglesias estarán estudiando otras cosas. Espero, palabra de Dios, ¿verdad? Como acá, mientras todos procuramos ser expuestos a una predicación fiel, pero este estudio que estamos llevando a cabo es para ti, no es para los hermanos que no vienen, ¿verdad? Y nada más están acá en el servicio dominical, es para ti que vienes a la escuela dominical. No es casualidad que estés aquí, es una obra soberana de Dios, es plan de Dios que tú estés aquí, por eso Él ha puesto en ti el deseo y la voluntad para venir a esta escuela dominical y ser expuesto a esta sección de las Escrituras. Y hemos visto dos colores o matices del amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, pero también hemos estado estudiando ya por un par de semanas el tercer matiz o color del amor, que es el primer matiz en términos negativos, ¿verdad? Cuando dice ahí que el amor no tiene envidia. El amor entre cristianos, hermanos, es un amor que no debe tener envidia, que no debe tener o sentir celos. Así debe ser el amor entre nosotros, un amor no envidioso, no celoso. Y la semana pasada nos dimos cuenta que la envidia es un pecado muy dañino. Lo voy a repetir, la envidia es un pecado muy dañino, porque según Proverbios 14:30, no sé si lo recuerden, pero fuimos ahí la semana pasada, según Proverbios 14:30, ahorita que estábamos orando por la hermana, ¿verdad?, que tiene cáncer. Bueno, la envidia, el autor ahí en Proverbios 14:30 nos dice que la envidia es como pudredumbre. Y lo dijimos así, como cáncer en los huesos. Esa es la envidia. Esa es la envidia. Algo que carcome desde el interior. Y así debemos de considerar y prestar mucha atención a esto. Es un pecado muy serio, hermanos, la envidia y los celos. Y además, ahí mismo, en este libro de Proverbios, el autor nos dice, en el capítulo 27, verso 4, también lo vimos, que esta envidia, este pecado, ante una persona que tiene mucha envidia o celos, nadie puede sostenerse. Y lo compara con la ira, con el odio, ¿verdad? Ante la envidia, dice, nadie puede sostenerse. Es muy fuerte la envidia en una persona. También recordamos que un hombre cercano a Jesús, ¿verdad? Muy cercano a él, Jacobo, que por cierto estaba muy influenciado por las enseñanzas de Jesús. Y tú tienes oportunidad de ver esta carta que escribe Jacobo ahí, Santiago. Si tienes oportunidad de ir ahí a esta carta a Santiago, te vas a dar cuenta que muchas de las enseñanzas que dice Jacobo en esta carta en Santiago son muy similares a las de Jesús, muy similares. Y Santiago nos dice que la envidia forma parte de un pensamiento no celestial, sino diabólico. Lo señala de manera muy clara, muy gráfica. Santiago ahí en el capítulo 3, versos del 14 al 16, la envidia fluye
de una sabiduría diabólica. Y todo esto debió llamarnos mucho la atención, porque el pecado de la envidia es muy dañino y forma parte o proviene, digamos, de la mente de Satanás. Viene de ahí, ¿verdad? De hecho, lo vemos a él deseando ser como Dios y Dios lo derriba como un rayo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él codició, quiso ser como Dios. Y eso resultó en algo muy triste para su vida. Todo esto debió llamarnos mucho la atención, hermanos, porque si somos honestos, todos en algún momento, quizá hoy, experimentamos, practicamos, incluso hasta algunos quizá puedan estar habituados a sentir mucha envidia, a sentir mucho celo, a no ser agradecidos, ¿verdad? Porque esa es la parte contraria de la envidia. Digamos que la envidia es algo negativo, por eso nos dice Pablo, el amor no tiene envidia, no tiene celos, pero lo opuesto a eso es que el amor es en una persona, digamos que se refleja en esa persona tener contentamiento con lo que tiene, agradecer lo que Dios le ha dado, lo que le permite tener. Es lo opuesto, ¿verdad? A la envidia es el agradecimiento, es el contentamiento. Pero Pablo nos dice que el amor no tiene envidia. Incluso también, no sé si lo recuerden, pero fuimos a Romanos 1, ¿verdad? Cuando estuvimos viendo ahí la ira de Dios manifestada en esta tierra sobre ciertas personas, no la ira última, lo dijimos así, ¿verdad? Cuando Dios manda al lago de fuego a personas para recibir toda su ira en ese lugar que Dios mismo creó, para que reciban su ira todos aquellos que no han creído en Jesús y lo rechazan. Bueno, esa es la ira última de Dios, pero otra faceta de la ira de Dios aquí en la tierra es cuando Dios entrega el pecado a pecadores. Y ahí cuando vemos en este capítulo 1, lo estudiamos la semana pasada en Romanos 1, que Dios dice que los entregó a ciertos pecados 3 veces, los entregó. Digamos que en una progresión de pecado donde los primeros los vemos muy grotescos, pero al final siguen siendo igual grotescos y digamos que Pablo termina diciendo que todos esos pecados provienen de una mente reprobada, ¿verdad? No renovada. Una mente reprobada y ahí el pecado que se muestra, entre otros, es el pecado de la envidia. Entonces la envidia, hermanos, es un pecado gravísimo. Es un pecado muy fuerte, muy dañino. Entonces proviene, digamos que esa expresión que nosotros hacemos, esa actuación, ese pensamiento que tenemos a veces en nuestra mente no proviene de Dios, proviene del mismo diablo, ¿verdad? Proviene de una mente reprobada. Digamos que cuando estamos ahí siendo muy envidiosos, nos parecemos mucho a esos que Dios ha entregado a su pecado, ¿verdad? Y esto debió otra vez llamarnos mucho la atención, debió alertarnos. Esto debió suceder, no nada más entender, oye, nunca lo había entendido así, pastor. Gracias, ¿verdad? Ya sé ahora. No, esto debió alertarte. Esto debió hacerte examinar tu corazón realmente, a sentir un peso en tu corazón, identificar si he sido muy celoso, he sido muy envidioso y perdóname, Señor. Perdóname, no quiero estar ahí. Esto debió haber pasado en tu vida. Y esa ha sido nuestra oración, ¿verdad? Que no solamente podamos recibir de Dios sabiduría e inteligencia espiritual, sino también que baje a nuestro corazón, hermanos, y que realmente podamos recibir de Dios la fuerza para comenzar a practicar la palabra de Dios. Esto debió también declarar ese pecado como lo que es. No es un error, no es una conducta familiar, no es un resbalón lo que es eso. Es un pecado, ¿verdad? Es un pecado que Dios lo llama de esa manera. Es un pecado de envidia. Es una obra de la carne, ¿lo recuerdan? Ahí en Gálatas. Es una obra de la carne. No es un fruto del Espíritu, es una obra de la carne. Es un pecado muy dañino, muy grave. Y esto debió también hacernos confesar, hablar y decir, perdóname Dios por este pecado de envidia, por este pecado de celos que lo he estado practicando. Ayúdame a cambiar. Abandonarlo para entonces ahora comenzar a practicar lo otro, ¿lo recuerdan? Porque no nada más es necesario confesar el pecado, arrepentirnos y decir, bueno, o pensar, arrepentimiento nada más es confesión y listo. No, arrepentimiento es, vas caminando hacia un lado, pecando, y el arrepentimiento es confesar
tu pecado y caminar en la otra dirección. Caminar hacia lo opuesto, ya no ir ahí, ¿verdad? No decir, sí, Señor, soy envidioso, perdóname, y seguir practicando la envidia. No, es confesar el pecado, reconocer y entender el pecado contra Dios. Este es un pecado de envidia y abandonarlo y cambiar de dirección. Y el cambiar de dirección, ahora, por eso les comencé haciéndoles pensar a lo opuesto de la envidia. Lo opuesto de la envidia, ¿qué les dije que era? Contentamiento. ¿Qué otra cosa? Gratitud. Entonces, en lugar de ya estar practicando la envidia, los celos, observando lo que otros tienen y pensando, yo merezco eso, yo soy mejor que aquel, ¿verdad? En posesiones, en influencia, lo que sea, abandonar ese pecado por completo, confesarlo y entonces empezar a decir, Señor, gracias. Gracias por esto, gracias por aquello, por lo que me has dado, por lo que no me has dado. Y tener gozo y contentamiento, es decir, alabar a Dios y decirle, esto es lo mejor porque tú eres un Dios bueno. Es lo que tienes para mí. Y pensando en esto es que consideré adecuado precisamente enfocarnos un poco hacia lo opuesto de la envidia. Ya sabemos que el amor no tiene envidia, pero entonces lo que el amor tiene, lo que el amor contiene, además de todo lo que nos dice Pablo aquí, pensando en lo opuesto de la envidia es eso, contentamiento y agradecimiento. Wayne Mack dice algo muy interesante en relación a esto, escuchen, lo voy a citar. Cuando observamos que en 1 Corintios 13:4 se nos dice en términos negativos que el amor no tiene envidia, si lo cambiamos a términos positivos, dice Wayne Mack, entendemos que una persona que practica la clase de amor de 1 Corintios 13:4 será una persona que tiene una actitud de contentamiento o satisfacción con lo que tiene. Fin de la cita. Este autor, Wayne Mack, es uno de los autores, digamos que más enfocados en la consejería bíblica. Y él dice algo muy cierto, lo opuesto otra vez a la envidia es el contentamiento, es el agradecimiento. Pero antes de abordar algunos pasajes en relación a esto, piensa por un momento, y aquí les voy a animar a examinar sus vidas. ¿A qué se debe que a veces tienes mucha envidia o celos de otros? ¿A qué se debe? ¿Cuál será la motivación que te da o que tienes para sentir mucha envidia o celos de otros? ¿Cuál será la razón? ¿Cuál será la causa? ¿Qué te motiva a reaccionar de esa manera? Observar a otros y tener mucha envidia. ¿A qué se deberá? Muy probablemente se debe a que nos creemos mucho. De verdad. Creemos que merecemos más de lo que tenemos. ¿No es cierto? Nos vemos a nosotros y vemos a otros y dices, pero ¿cómo en serio? ¿Tiene esto, aquello? ¿Y yo? Yo me merezco más. Mira cómo soy. Mira cómo estoy, lo que he pasado, lo que he vivido. Nos creemos muchísimo. Por eso Dios nos anima a que tengamos un concepto adecuado de nosotros, ¿verdad? Y que tengamos un alto concepto ¿de quién? De Dios. Y que nosotros no pensemos más de nosotros de lo que debemos de pensar. ¿Y en qué debemos de pensar en relación a nosotros, hermanos? Desde que nacimos estamos perdidos, totalmente perdidos. Y muchas veces decimos, es que no es justo, pastor, no es justo. ¿En serio? ¿Quieres justicia? Bueno, Dios te dice, la justicia que mereces de mi parte es mi ira. Es mi ira. Es el lago de fuego que yo diseñé para todos que se rebelaron contra mí. Necesitamos a veces regularmente calibrar nuestra mente, ¿no es cierto? Realmente necesitamos afinar nuestra visión, nuestros lentes espirituales para dejar de tener envidia o celos y más bien tener contentamiento. Pensamos que merecemos más y con nuestros pensamientos y acciones le decimos a Dios, tú no eres bueno, tú no sabes, tú no eres sabio. Yo soy el sabio, yo soy el inteligente, yo soy el que defino la justicia. Tú no sabes, mira cómo estoy y mira cómo está aquel. Tú no entiendes, ¿verdad? Es como si le dijéramos a Dios de esa manera, piensa en eso.
Quizá no lo decimos así, pero por implicación estamos diciéndole de esta manera a Dios. Y esto lo vimos mientras fuimos a Mateo capítulo 20, no sé si lo recuerdan. Pero vamos a darle otro toque ahí a este estudio de Mateo 20. Porque ahí, no sé si se acuerdan lo que hicieron los obreros que el padre contrata para su viña, un padre de familia. Mateo capítulo 20, y vamos a ver algunas cosas que oro de verdad te hagan reflexionar un poco, o nos hagan, a mí ya me hicieron, ¿verdad? En el estudio reflexionar, pero a ti te hagan reflexionar un poco como a mí mientras estuve estudiando este pasaje. Y vamos a leer solamente los versos del 11 al 15 para notar qué es lo que hicieron estos hombres contra el padre de familia, dueño de una viña. Vean ahí versos 11 y 15 y presten mucha atención porque aquí vienen las preguntas. Les voy a hacer algunas preguntas. Entonces, presten mucha atención, ¿verdad? Verso 11. Dice ahí, y al recibirlo, digamos que la paga, ¿verdad? Al recibirlo, los que fueron contratados primeros por el padre de familia trabajaron todo el tiempo, ¿verdad? Todas las horas. Al recibirlo, el denario, murmuraban contra el padre de familia. Verso 12, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Verso 13, él respondiendo, dijo a uno de ellos, vean lo que le dice, amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Otra vez lo voy a leer. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Vean el 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Y aquí vienen las preguntas. Gracias a Dios que todos están prestando mucha atención. Pero ¿qué podemos observar aquí, hermanos? Por ejemplo, en el verso 11. ¿Qué hicieron estas personas? ¿Cómo? Murmuraban. ¿Contra quién estaban murmurando? Ay, no escuché. Contra el padre de familia, ¿verdad? Contra el dueño de la viña, ¿no es cierto? Ellos empezaron a murmurar. ¿Y qué denotaba esto? Descontento. Un descontento, ¿verdad? Estaban desaprobando algo. No tenían contentamiento. Digamos que estaban siendo muy mal agradecidos, ¿verdad? Ahora, ¿qué vemos en el 12? ¿Qué aprendemos ahí con el verso 12 cuando dice ahí, y diciendo estos posteros han trabajado una sola hora y los has hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día? ¿Qué estaban pensando estos? ¿Qué merecían más? Vean los pecados, ¿verdad? Que están cometiendo. Estaban murmurando contra ¿quién? El dueño. Estaban considerando y pensando que merecían más. Es decir, le estaban diciendo, tú no sabes, yo sé, al padre de familia, yo sé, yo merezco más. Tú no entiendes, ¿verdad? Ahora vean el 13. ¿Qué pensaban según el 13? Porque les dice el padre, no te hago agravio. Entonces, ¿qué estaban pensando ellos? Que los estaban dañando, que los estaban tratando injustamente, ¿verdad? Vean todo el pecado de una persona que siente mucha envidia, muchos celos, está cegado completamente. Por eso hemos dicho, el pecado de la envidia es muy dañino, muy grotesco, forma parte de una mente diabólica. Debes de prestar atención. Murmuraban contra el padre de familia, pensaban que merecían más, ¿verdad? Pensaban que estaban siendo tratados injustamente. Estaban acusando al padre de familia. Tú no sabes cómo tratar a las personas. Tú eres muy injusto.
¿Será que a veces somos así? Cuando sentimos envidia, celos. Vean el 14 ahora. Toma lo que es tuyo y vete. ¿Qué significa eso? ¿Qué vemos ahí? Estas personas no querían eso, ¿verdad? Ellos estaban pensando, yo no quiero eso. Eso no es suficiente para mí. No estaban disfrutando lo que el Dios, el Padre bueno, dueño de la viña, había convenido con ellos darle, ¿verdad? No estaba siendo injusto. Ya habían acordado algo y el Padre simplemente les está dando lo que acordaron y ellos dijeron, no es justo, no lo quiero. Es más, no quiero disfrutar eso. Vean la situación de estos hombres. No agradecían ni disfrutaban lo que el Padre bueno había decidido darles. No lo querían, lo estaban rechazando. Por eso dice, amigo, no te hago agravio, no te estoy tratando injustamente. Toma lo que es tuyo y vete, disfrútalo. Toma lo que es tuyo, lo que yo te doy y disfrútalo mucho. Vean el 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío o tienes tú, qué cosa? Envidia. Mal ojo, ¿verdad? Ojo perverso. ¿Tienes envidia porque yo soy bueno? ¿Estaban enojados con quién? Con el Padre, ¿verdad? Murmuraron contra el Padre. Pensaban que merecían más y eso le estaban diciendo al Padre, implícitamente. Además, le pensaban también y consideraban que estaban siendo tratados justamente o injustamente. Injustamente. No disfrutaban ni agradecían lo que se les estaba dando, ¿verdad? Querían algo más y tenían mucha envidia. Además, estaban enojados, muy enojados, porque el Padre es bueno. ¿Será que a veces somos así, hermanos? Cuando sentimos envidia, celos, cuando no agradecemos a Dios por lo que tenemos. Al contrario, si somos honestos, y debemos de serlo, somos muy envidiosos. Nada más estamos observando lo que no tenemos. Estamos como ellos, ¿verdad? No quiero esto. No, yo no quiero esto, quiero aquello. Tú no eres bueno, eres muy injusto. No sabes, no entiendes. Tú no tienes sabiduría. Ahí podemos ver muy idólatras de nosotros mismos. Porque nos ponemos por arriba de ¿quién? Del Dios bueno. Y vean lo que implícitamente con esa actitud le decimos, tú no eres bueno. Tu carácter, ese que me revela tu palabra, está equivocado. Es más, tu palabra erra, no es inerrante, al contrario, es falla. Tu carácter no sirve. Ahí estamos cuando somos envidiosos, celosos. No mostramos amor. Más bien pensamos, hablamos, actuamos muchas veces como estos obreros. Y recuerda que lo hacemos contra Dios, contra el dueño de todo y además contra los hermanos que forman parte de la iglesia de Dios. Si hay algo que nuestro Dios Jesucristo ama mucho, además de su Hijo, es a su iglesia. Él no va a permitir que su iglesia caiga. Él no va a permitir que en su iglesia, digamos que las puertas del Hades prevalezcan. Él no va a permitir que en su iglesia habite el pecado de forma continua. Él va a intervenir de una u otra manera. En un tiempo o en otro va a intervenir porque ama mucho a su iglesia. Entonces ten cuidado con la envidia, con los celos. Mejor abandona ese pecado y comienza a agradecer a Dios por todo lo que tienes. Piensa simplemente si estás aquí, tienes salud, ¿verdad? ¿Estás sano? Pensando en la hermana otra vez que tiene cáncer, yo creo que en estos momentos ella lo único que desearía
es restablecerse en su salud, ¿no es cierto? Es lo único que quisiera. No quisiera ir ahí a, no sé, el lugar más, a Dubái, ¿verdad? No quisiera tener 3, 4 propiedades grandísimas. Quisiera la salud. Si tú estás aquí, es porque Dios te ha regalado salud. Pero antes que eso, salvación. Cristo, su palabra, su espíritu. Y así podemos pensar en tantas cosas de lo que Dios nos ha dado y ser agradecidos en lugar de estar volteando a ver otros. Y ponlo en práctica, porque en la medida en que agradezcas, en la medida, todo esto es muy práctico, hermanos. A veces espiritualizamos mucho las cosas, ¿verdad? Y por eso no sabemos cómo aplicar la palabra de Dios. No sabemos. No tenemos digamos que la diligencia para encontrar principios en la palabra, anotarlos y entonces considerar mi vida y empezar a practicar la palabra de Dios. Una forma muy sencilla de cómo debes o puedes abandonar la envidia es, de hecho, tomemos 15 segundos y ahí los que están tomando notas, piensa en 5 cosas que Dios te ha dado y por lo cual estás agradecido. Piensa en 5 cosas. Les voy a dar 1 minuto más bien. Son las 9:48, a las 9:49 vamos a continuar. Pero piensa y anota al menos 5 cosas que tienes de parte de Dios por las cuales debes de estar agradecido y tener mucho contentamiento y disfrutar todo eso. 5 cosas. Eso, hermanos, que están haciendo ahorita es practicar la palabra de Dios. Eso que están haciendo ahorita es pensar en aplicaciones prácticas para mi vida. Ya sé que debo de rechazar la envidia. Ya entendí, pastor, que la envidia es un pecado muy feo. Ya sé que debo de abandonarlo. Ya sé que debo de ser agradecido. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Cómo se hace eso en la vida diaria, en la vida práctica? Desde que te levantas, agradece a Dios por todo lo que tienes. Por tu esposo, por tu esposa, por la casa que tienes, por la salud, por el trabajo, por la ropa, por tus hijos, por la salvación, por la iglesia. Tantas cosas que agradecer. Y eso de manera práctica es estar no teniendo envidia en el amor que dices darle a Dios y a tus hermanos, sino más bien disfrutar de contentamiento, agradecer a Dios, porque mientras estás escribiendo, ¿a poco no te hace ser agradecido con Dios y decirle, Señor, gracias? Sí, gracias. Oh, mira qué lindo, sí. Wow, bellísimo esto que me has dado. Y dejas de pensar en lo que otros tienen, ¿verdad? Más bien te centras en todo lo que Dios te ha dado y dices, esto es muchísimo. Esto es muchísimo. Ya llegamos al minuto. Pero algo que te debe de animar más es que si verdaderamente crees en Jesús, no te falta nada. Porque en Cristo, nos dice Pablo, están escondidos todos, ¿qué cosa? Los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y de manera muy interesante, Pablo, cuando abre esta carta, ahí en Colosenses 1, ora a Dios que el Señor les dé más sabiduría, inteligencia espiritual, para que puedan comprobar cuál es la voluntad buena, agradable de Dios. Y entonces anden como es digno del Señor. En la medida en que están conociendo más la voluntad de Dios. Entendiendo más que en Cristo, Colosenses 2:3, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2, verso 9, que en Él habita plenamente, corporalmente, toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis, ¿qué cosa? Completos en Él. No te falta absolutamente nada. Creo que hubiéramos empezado por ahí, ¿verdad? Hubiera sido mejor. Si tienes a Cristo, no te falta nada. Estás completo en Él. Y eso debe de, ahora sí, bajar a tu corazón y entonces estar considerando no tener envidia, ser agradecido, tener contentamiento. Y Pablo nos dice en 1 Corintios 13:4 que el amor no tiene envidia. Nos hace pensar que una persona que ama a Dios y ama a la iglesia de Dios no es una persona malagradecida.
No es una persona insatisfecha con lo que tiene por lo que Dios le ha dado. No es una persona que necesita, que piensa más, que piensa que merece más en términos de influencia, posesiones, habilidades o dones. No. ¿Saben quién era una persona muy agradecida con Dios? El apóstol Pablo. De hecho, lo enseñaba también de manera muy seguido en sus cartas. En Efesios 5:20, cuando está enseñando acerca de la llenura del Espíritu, es decir, que seamos controlados por el Espíritu, nos hace pensar que una forma en que somos controlados por el Espíritu, en Efesios 5:20, es mientras nosotros estamos dando gracias a Dios. Mientras tú estás dando gracias a Dios, Dios está controlando tu vida, está dirigiendo tus pensamientos, está moviendo tu boca, ¿verdad?, para hablar agradecimiento. Ahí en 1 de Tesalonicenses 5:18 también nos enseña que el dar gracias es ¿qué cosa de Dios para nosotros? Voluntad de Dios. Algunas veces nos preguntamos, ¿cuál será la voluntad de Dios? Aquí está. Da gracias. Da gracias a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir si no soy una persona agradecida cuando Dios me dice a través de Pablo, da gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Qué resultará eso? ¿Qué resultará en nuestras vidas si no estamos dando gracias, hermanos? ¿Qué será eso? ¿Cómo se le llama? Pecado. Pecado. Eso es pecado. No ser agradecidos es pecado. Debemos de dar gracias en todo. Y Pablo aprendió, porque se aprende. Y gracias a Dios que Pablo nos enseña, ¿verdad? Dios a través de Pablo, que el contentamiento, el agradecimiento, el gozo, sea cualquiera que sea nuestra condición o situación, se aprende. Se aprende, obvio, teniendo como gran maestro perfecto a nuestro Dios Jesucristo, ¿verdad? Que Él es nuestro Rey, Señor, Salvador, pero también el más grande maestro que podemos tener. Vayan ahí a Filipenses 4. Y recuerden que Filipenses, junto con Efesios, Colosenses y Filemón, ¿dónde las escribe Pablo? ¿Desde dónde? Desde la cárcel, ¿verdad? Desde la prisión. A estas cartas se les denomina o se les conoce como cartas de la prisión, ¿verdad? Las 4 cartas. Y estas cartas fueron escritas entre el año 58, 60 después de Cristo, mientras Pablo fue encarcelado ahí en Roma, una cárcel muy diferente a la de nuestros días, ¿verdad? Un calabozo muy oscuro, donde sufría escasez, donde podía sufrir muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando escribe estas cartas, Pablo está encarcelado, está ahí, y entonces se encuentra en la recta final, digamos así, de su ministerio. Después de escribir Gálatas, 1 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Corintios, después de escribir Romanos, escribe estas 4 cartas al mismo tiempo. Recuerden que él escribió ¿cuántas cartas? A ver si se acuerdan. 13, ¿verdad? 13, les faltaban 3 más, las pastorales, a Timoteo y a Tito. Pero entonces está aquí escribiendo estas 4 epístolas desde la cárcel, y él nos dice algo muy interesante. Ha aprendido. Se ha situado a los pies del Maestro, quien es su Señor y Rey, ¿verdad? Quien es su Salvador. Se ha sentado y ha sido muy humilde. Pablo era un judío de judíos, ¿verdad? Un hebreo que tenía mucho conocimiento, ¿lo recuerdan? Mucha influencia, mucho poder. Pero cuando Dios lo salva, le hace ver su condición realmente. Y Pablo entiende, yo necesito al Maestro en mi vida. Necesito no nada más al Rey, Señor y Salvador en mi vida, que eso es mucho y todo, ¿verdad? Pero también necesito al Maestro en mi vida que me enseñe. Y yo aprender para vivir de cierta manera y así agradar a Dios. Y él se encuentra en este punto de su vida donde ha aprendido mucho. Vean ahí, Filipenses 4, del 10 al 12. En gran manera me gocé, vean, esta palabra gozo aquí en esta carta se repite muchísimas veces. Se le llama o se le conoce esta carta como la carta del gozo.
del contentamiento, ¿verdad? No es que esté muy alegre ahí, Pablo, ¿verdad? No, pues claro que no. Pero siente gozo al recordar que el Dios bueno está cerca de él y que lo que está pasando ahí en ese momento en su vida es lo que Dios tiene para él. Y en lugar de sentir celos o envidias por estar afuera o observar a otros muy campantes, ¿verdad? Él tiene mucho gozo y lo hace ver en esta carta. Y entonces dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Verso 11, y no lo digo porque tenga escasez. Claro que tenía escasez, ¿verdad? Pero esa no es su motivación. No es que esté pasando problemas fuertes ahí de escasez. No escribe esto por eso, sino lo desarrolla más tarde porque él desea ver un fruto en los hermanos, que se pueda observar al estar dispuestos ellos a dar de manera generosa y con alegría en su corazón. Pero dice, no digo esto porque tenga escasez, pues ¿qué cosa? Aprendido. ¿A qué? A contentarme. Esta palabra contentarme o contentamiento significa que es como si les dijera a Pablo, mira, yo ahorita en mi condición de escasez soy autosuficiente con lo que tengo. Lo he recibido de Dios y no necesito nada. Aunque tengo escasez, he aprendido a contentarme. Tengo lo necesario. No dependo de nada ni de nadie. Es lo que está diciendo implícitamente. Dice, he aprendido. Es decir, tenemos que sentarnos a los pies del Maestro, ¿verdad? Tenemos que escuchar su palabra, leerla. Tenemos que atesorarla en nuestro corazón y comenzarla a aplicarla, ¿verdad? En nuestras vidas. Es algo que se aprende. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Y cuáles han sido sus situaciones? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Las dos cosas. He estado ahí, dice Pablo. Y he aprendido en las dos cosas a tener contentamiento. Cuando tenía mucho y cuando tenía poco. Y luego vean lo que dice, cómo lo añade. En todo y por todo estoy enseñado. Es decir, en todas las cosas, en todas las situaciones, en todas las circunstancias, sean cual sean, buenas o malas, tristes o alegres, en cualquier situación o condición en mi vida, he aprendido a contentarme. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Hermanos, una persona envidiosa, una persona celosa no puede decir eso. No puede decir eso. Una persona que nada más está viendo a los demás, sintiendo mucha envidia, no puede decir eso como Pablo. Al contrario, se parece mucho a los de los obreros de la viña, ¿verdad? Murmuradores, hablando en contra de Dios, no disfrutando lo que tienen. Una persona envidiosa se ha acostumbrado a aprender sabiduría diabólica y no sabiduría del Maestro. Y ahí estamos cuando somos envidiosos. Amamos más eso que lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Y pensando en la sociedad, incluso entre nosotros, pudiera ser, nunca estamos contentos. Siempre queremos más, ¿no es cierto? A veces. Siempre nos falta algo. Siempre. Más dinero. Siempre necesitamos un mejor trabajo. Siempre estamos deseosos de un mejor auto, uno más grande, uno más lujoso. Los solteros, en lugar de disfrutar su soltería, quieren casarse, ¿verdad? Y es bueno, pero nada más están observando en otros y envidiando a otros y no agradeciendo a Dios por lo que tienen en ese momento, no recordando que la plenitud de sus vidas no es una esposa o un esposo, ¿es quién? Cristo. Es Cristo. Y no es que sea malo casarse, al contrario, ¿verdad? Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Claro, es una bendición el matrimonio. Pero los solteros, ahí están, quieren casarse, ¿verdad? No, me falta esto.
probablemente les falte más conocimiento de Cristo, ¿verdad? Para saber que en Cristo está la plenitud de la vida. Los que están casados quieren ser solteros, ¿no es cierto? A veces. Espero que muy de vez en cuando, ¿verdad? Pero ahí están, o sea, comportándose como solteros, haciendo actividades como solteros, ¿verdad? Porque, pues, quieren estar allá, quieren estar lejos, ahí de casa, del cónyuge. Siempre nos falta algo. Y cuando hacemos eso, nos mostramos muy desagradecidos con el Dios bueno y con lo bueno que ha sido con nosotros. Los que no tienen hijos, quieren hijos, ¿verdad? Yo quiero un hijo. Yo quiero. Dios los da, ¿verdad? Dios regala los hijos. Puedes estar haciendo N cantidad de cosas y si Dios ha decidido no darte hijos, no los vas a recibir. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues dar gracias a Dios por lo que tenemos. Y claro, no es malo desear tener familia, hijos, pero los que no tienen hijos, ahí están haciendo todo, hasta están dispuestos a pecar, ¿verdad? Porque ahora hay muchas formas de procurar embarazarte, ¿no es cierto? Y algunas son pecaminosas y están dispuestos a ir por ese camino para cumplir su deseo. Y no voltear más bien a Dios y decirle, Señor, gracias. Porque si no tengo hijos, es porque a ti te ha placido así. Y gracias, me gozo con eso. Cristo es suficiente. Y los que tienen hijos, espero que muy poquito piensen así. No quieren los hijos. Hoy no, ya es mucho. Ay, que me los cuide los papás, ¿verdad? Ay, estamos buscando. No, ya les damos el iPad, los celulares. Uy. Así estamos, hermanos. Sintiendo mucha envidia, sintiendo mucho descontento, siendo mal agradecidos con lo que Dios nos da. Pero el apóstol Pablo aprendió a tener, ¿qué cosa? Contentamiento. No vino de la noche a la mañana. No es que se durmió y se levantó teniendo contentamiento por su situación. No, él aprendió, pasó tiempo, ¿verdad? Pasaron circunstancias, pasó momentos recordando a la palabra de Cristo, atesorándola en su corazón, aprendió un paso a la vez, poco a poco. Y entonces llegó a decir esto. Y recuerden lo que sufrió Pablo durante todo su ministerio. En este punto, Pablo había sufrido muchísimo. Desde el inicio de su salvación, nadie le creía, ¿verdad? El Señor lo salva y empieza a predicar el evangelio y hasta los discípulos le tenían miedo, ¿no es cierto? Ahí Hechos 9 se nos dice que Pablo trabaja lo doble para que pues vean con su testimonio que el Señor realmente le ha salvado. Pero luego lo vemos eso al inicio y pues ahí aprendió, ¿verdad? Seguramente, ¿verdad? Pues ahí nadie le hacía caso, no tenía influencia. Aprende a tener contentamiento y más tarde lo vemos ahí en Hechos 20, que los pastores de Éfeso están llorando porque no se vaya. ¿Te fijas? Pablo, al principio, nadie lo quería, todos le tenían miedo, no tenía influencia y al final, mucha influencia, mucho amor, todos lo querían. Y Pablo dice, yo aprendí a estar aquí y acá. Cristo, y él mismo escribe Colosenses, ¿verdad? Desde la cárcel, en Cristo tengo todo. Pero también incluso él aprende a que puede hacer la obra del ministerio y no necesariamente tiene que recibir salario, ¿verdad? Ofrendas de las iglesias. Dice que él trabaja con sus manos para no ser carga para las iglesias, ¿verdad? Trabaja con sus manos para obtener el sustento. Ahí lo vemos en 1 de Tesalonicenses 2:9 y 2 de Tesalonicenses 3:8. Aprende y dice, no importa, voy a trabajar. Aquí la condición está pues muy raquítica, ¿verdad? No apoyan mucho. No le hace, voy a trabajar. Dios me dio manos. Dios me dio la habilidad para hacer tiendas. Voy a trabajar. No está ahí envidiando a otros, ¿verdad? Teniendo celos de otros que sí son sostenidos.
sino se pone a trabajar. Pero luego más tarde lo vemos muy agradecido ahí en Filipenses 4:16, porque les dice a los de Filipos, ustedes me han bendecido financieramente. Tanto cuando le dan como cuando no le dan. Pablo aprendió a tener, ¿qué cosa? Contentamiento. Incluso ahí en 2 Corintios 11, del 25 al 27, lo vemos que sufre muchos latigazos, pedradas, desvelos, frío, muchas cosas muy feas. Que si alguien tenía la justificante para sentir envidia de otros, pues era él, ¿verdad? Pues sí, a lo mejor pudiéramos verlo ahí y decirle, bueno, pues es que es normal, pastor, pues mira todo lo que pasó, ¿verdad? Pero lo vemos ahí, habiendo aprendido a pasar todo esto, ser agradecido, tener contentamiento. Y luego más tarde, ahí los de Corinto, vemos que lo reciben muy bien y él se decide quedarse ahí 1 año y medio. Lo arropan, lo reciben, seguramente le dan para sus necesidades, lo abrazan, lo aman. Aprendió a vivir en el rechazo y cuando tenía mucho amor, ¿verdad? En todo momento y circunstancia de la vida. Por eso él dice, mira, a los de Filipos y nos dice a nosotros, miren, yo he aprendido a tener contentamiento, sea cual sea mi situación. Ya sea en escasez o en abundancia o en cualquier otra condición o circunstancia en mi vida, yo aprendí. Estuve dispuesto a ser humilde, a reconocer mi necesidad, de confesar mi pecado, ¿verdad? De arrepentirme, de ser agradecido, de alabar a Dios por lo que tengo. Incluso de manera muy interesante en esta carta, Pablo se goza de que algunos están predicando el Evangelio y lo hacen no con un objetivo lindo, ¿verdad? Sino con el objetivo de que a ver si alguien se acuerda. ¿Con qué objetivo están predicando algunos el Evangelio a los que se refiere Pablo ahí en el capítulo 1? Verso 18, 17 y 18, 16, 17 y 18. Él está en la cárcel, ¿verdad? Un predicador fiel del Evangelio con motivaciones correctas. Está ahí en la cárcel y están otros allá afuera predicando el Evangelio, pero con una actitud muy diferente. Pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Y qué hace Pablo? Vean la parte final del 18. Me gozo y me gozaré aún. Se goza aún de que pues están predicando el Evangelio y están haciéndolo para afectarlo, para desacreditar su ministerio, probablemente su apostolado, pero él se goza, aprende a tener contentamiento. Ese es el resultado de la palabra de Cristo en la vida de una persona, que es humilde, que se sienta a los pies del Maestro, el Rey, ¿verdad?, del universo, el Señor, Salvador de su vida. Se sienta ahí, es muy humilde, reconoce su condición, su dependencia de Dios y dice, no puedo, ayúdame, he sido muy, de otra forma, pensando en una aplicación para nosotros, he sido muy envidioso, he sido muy codicioso, muy codiciosa, he tenido mucha envidia, he estado observando lo que otros tienen nada más y nunca he sido agradecido, o no nunca, muy pocas veces he sido agradecido. Ayúdame, quiero aprender, ¿verdad? Y voy a terminar con una cita de Jonathan Edwards. Él dijo algo muy interesante en relación a esto. Escuchen, esta es la cita. Un verdadero espíritu cristiano nos llevará a estar contentos con la posición y condición que Dios nos ha dado. Lo voy a repetir. Un verdadero espíritu cristiano nos llevará a estar contentos con la posición y con la condición con que Dios nos ha dado. Estaremos en paz y satisfechos si recordamos que es Dios en su sabia y amorosa providencia quien nos ha dado ciertas posesiones y roles. Vean qué linda cita. Debido a eso, ya sea que tengamos un estatus muy alto, pensando en los ángeles, o muy bajo, como el mendigo en la puerta del hombre rico, no importa.
Siempre podremos estar contentos recordando que es Dios quien nos ha puesto en esa condición. Si recordamos eso, hermanos, y todo comienza y termina ahí, tener un entendimiento adecuado de Dios, un entendimiento correcto de Dios y una comprensión adecuada de nosotros. Ahí está la base de todo. Todo comienza ahí. Somos personas, hermanos, recuérdenlo, salvados por gracia. No merecemos absolutamente nada diferente a la ira de Dios. Todo lo demás es gracia. Por eso, todo lo demás que tienes debe ser un motivo de agradecimiento a Dios. Y también todo lo demás que no tienes debe ser un motivo de agradecimiento a Dios. En lugar de una queja, en lugar de una envidia, en lugar de un descontento, debe ser motivo de agradecimiento a Dios, porque Dios es bueno, Dios es sabio. Y si tienes lo que tienes es porque Dios ha decidido dártelo, sea fácil o difícil, sea riqueza o pobreza, salud o enfermedad, sea cualquiera la situación. Si fijas tu vida en el Dios bueno que has reconocido en tu vida, todo lo demás va a ser un motivo de agradecimiento, sabiendo que Él es tu Padre y que tú eres su Hijo. El amor no tiene envidia, más bien el amor es agradecido con lo que tiene, lo disfruta, se alegra, es más, comparte con otros, ¿verdad? Ve la necesidad y está dispuesto a compartir tiempo, recursos, palabras. Ese es el amor. Y ese debe ser el examen que debemos de hacernos entre nosotros. ¿Cómo está este amor aquí en esta iglesia local? ¿Es muy envidioso? O sea, ¿mi vida se caracteriza por la envidia? ¿O mi vida está habituada al agradecimiento, al contentamiento, al ofrecer amor a mis hermanos? Pero no comenzando ahí, hermanos. Porque si comienzas ahí, mostrando amor aquí en la iglesia, y tienes una familia, estás cerrando, porque ese amor debe de comenzar en tu casa, con tu esposo o tu esposa, con tus hijos. Debe de comenzar ahí y continuar en la vida de la iglesia, ¿verdad? El amor no tiene envidia. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por esta mañana y por este estudio. Oramos que tu palabra dé fruto en nuestras vidas, Señor. Perdónanos por nuestros pecados y ayúdanos a agradarte mientras te agradecemos y tenemos contentamiento. Permítenos aprender esto mientras leemos tu palabra y la consideramos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.